En tiempos muy anteriores a este, los antiguos mapuche vivían en pampas. Un día los animales se inquietaron y comenzaron a correr hacia las zonas más altas. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Soy mensajera de Tren Tren. Las fuerzas del mar y la tierra se enfrentan. Kai Kai quiere dominar la tierra. Huyan hacia los cerros. Las personas corrieron hacia los cerros, llevando algunas de sus pertenencias. Muchos fueron alcanzados por las aguas y se convirtieron en peces. Cuando llegaron a la cima, los aterrorizados mapuche vieron que las aguas subían cada vez más. ¡Hagamos un guía atún! ¡Pidámosle a Tren Tren que nos ayude! Mientras danzaban y cantaban, los mapuche sintieron cómo la tierra se elevaba bajo sus pies. Era el poder de Tren Tren que hacía crecer la tierra. Pero Kai Kai arremetía con más fuerza, subiendo aún más el nivel del mar. Y la tierra volvía a crecer. Mucho tiempo pasó, años quizás, en una incansable lucha entre Tren Tren y Kai Kai. Tanto había subido el cerro que los mapuches debieron usar sus metahues para proteger sus cabezas del sol. Un día todo se calmó y las aguas empezaron a bajar. Kai Kai había sido derrotado. Los mapuche, agradecidos, hicieron un nuevo guillatún para que Tren Tren volviera a bajar. Una vez abajo vieron que el paisaje había cambiado. Era una tierra poblada de montañas, ríos y valles, donde se asentaron y tuvieron una vida próspera y tranquila.